Bienvenidos a Tiempo de Luces y Perfecciones, un programa para recibir luz y revelación en el poder de la palabra de Dios, con la producción y conducción de Israel Itamar Rodríguez, la colaboración de Ángela Hernández García y la locución y edición general de Claudio Scalice. Tiempo de luces y perfecciones. Adelante, pastor. Las palabras correctas en el momento correcto pueden transformar un corazón. Llegó el espacio de frases célebres en Tiempo de luces y perfecciones. Siempre hay una frase que nos inspira, que motiva, que toca nuestro corazón y que nos impulsa a crecer en nuestra fe. La frase de esta hora es: los escritos de hombres mortales nunca podrán compararse con la divinamente inspirado. Debemos ceder el lugar de honor a los profetas y apóstoles, manteniéndonos en actitud humilde a sus pies al escuchar sus enseñanzas. En esta época tempestuosa, no quisiera que los que leen mis libros les dedicaran los momentos que de otra manera usarían para la lectura bíblica. Esta frase y este comentario fue dado por Martín Lutero. ¿Quién es Martín Lutero? Martín Lutero fue un fraile agustiniano, teólogo y profesor de alemán, cuya crítica a la Iglesia Universal dio inicio a la Reforma Protestante con sus 95 tesis que fueron publicadas el 31 de octubre de 1517. Criticó con dureza la venta de indulgencias, el perdón de los pecados a cambio de dinero por parte de la jerarquía católica. Defendió que el perdón es un don gratuito de Dios y no se puede comprar. Sus principales ideas: la salvación por fe, la autoridad de la Biblia, la traducción de la Biblia. Así que Martín Lutero comenta de una forma interesante la supremacía de la palabra de Dios sobre toda literatura humana. Martín Lutero expresó una profunda convicción que caracteriza a la Reforma Protestante. La Biblia posee una autoridad única porque es palabra inspirada por Dios, mientras que cualquier escrito humano, por valioso que sea, permanece subordinado a ella. Cuando Lutero dice que los escritos de hombres mortales nunca podrán compararse con lo divinamente inspirado, está reconociendo que ningún libro escrito por el ser humano, ni siquiera los suyos, tienen la misma autoridad que las escrituras. Esta actitud demuestra la humildad. A pesar de haber escrito comentarios, sermones, tratados, incluso la traducción de la Biblia al alemán, Lutero afirmaba que sus libros no debían reemplazar la lectura bíblica. Estos tratados que él escribió, que transformaron la historia del cristianismo. La Biblia es inspirada por Dios y el fundamento principal de esta afirmación se encuentra en 2 Timoteo 3, 16, 17. Toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra inspirada significa literalmente exhalada por Dios. La Biblia no es simplemente una colección de pensamientos religiosos, tiene su origen en el mismo Señor. Por esta razón posee una autoridad que ningún otro libro puede igualar. Como tú sabes, la Biblia es el bestseller universal por excelencia, el libro más editado, el libro más vendido, el libro más traducido, el libro de los más antiguos. Los profetas y los apóstoles hablaron guiados por el Espíritu Santo. Lutero mencionaba que debemos dar lugar de honor a los profetas y apóstoles. Esto tiene fundamento
la segunda carta de Pedro 1, 20, 21, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Los escritores bíblicos no escribieron simplemente sus opiniones personales, fueron dirigidos por el Espíritu Santo para comunicar el mensaje de Dios que hoy es vigente. La palabra de Dios tiene la máxima autoridad. Jesús mismo afirmó: la escritura no puede ser quebrantada. San Juan 10:35. Y también declaró: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Mateo 24:35. Esto significa que la autoridad de la Biblia permanece por encima de cualquier tradición, filosofía, pensamiento humano y doctrina particular. Ninguna enseñanza humana debe de ser sustituida, ¿verdad? O debe de sustituir la Escritura. Cuando Lutero afirma que prefería que los creyentes dedicaran este tiempo a leer la Biblia antes que sus propios libros, refleja el ejemplo de los creyentes de Berea. Estos eran más nobles, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos 17:11. Los bereanos no aceptaban una enseñanza solo porque la predicara el apóstol Pablo. Examinaban las Escrituras para confirmar que toda estuviera de acuerdo con la palabra de Dios. La palabra transforma más que cualquier libro humano. Los escritos cristianos pueden enseñar, animar o explicar la Biblia, pero solo la palabra de Dios tiene el poder de transformar profundamente el corazón. Hechos 4:12 dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Así que el salmista declara: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Salmos 19:7. No dice que convierte el alma a los comentarios, los sermones o los libros, sino la palabra de Dios. Iglesia, amigos, radioescuchas, vivimos en una época con abundancia de recursos, libros, devocionales, podcasts, conferencias, videos. Estamos sobresaturados, sobreinformados. Todos ellos pueden ser útiles si son fieles a las Escrituras. Sin embargo, existe el riesgo de consumir mucho contenido cristiano y dedicar poco tiempo a la lectura directa de la Sagrada Escritura. Los comentarios bíblicos, los predicadores y los libros son como una lámpara que apuntala hacia el sol. Ayudan a comprender la verdad, pero no sustituyen el sol, que es la palabra de Dios. Cristo es el sol de justicia. Todo creyente debería preguntarse: ¿dedico más tiempo a leer libros sobre la Biblia que leer la Biblia misma? ¿Conozco más las opiniones de autores que el texto bíblico? ¿Examino toda la enseñanza a la luz de las Escrituras? A manera de conclusión, la afirmación de Martín Lutero refleja el principio de la Reforma conocida como solo Escritura. La Escritura es la autoridad suprema y suficiente para la fe y la práctica cristiana. Los escritos de hombres piadosos pueden ser de gran ayuda, pero siempre deben ocupar un lugar secundario. El creyente debe de volver constantemente a la Biblia, porque ella es inspirada por Dios, suficiente para equipar al creyente y la norma por el cual se evalúa toda enseñanza. Como dijo el salmista: cuánto amo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Salmo 119:97. Que ese sea también el deseo de todo cristiano: amar, leer, estudiar, pero sobre todo obedecer la palabra de Dios por encima de cualquier escrito humano. Excelente reflexión. ¿Con qué te quedas y qué puedes aplicar a tu vida? Hasta la próxima. En tiempos de luces y perfecciones,
la meditación bíblica, porque la exposición de sus palabras nos da luz y da entendimiento al sencillo. La meditación bíblica. La incertidumbre manejada en Dios. Proverbios 3, 5, 6 dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos, y Él enderezará tus veredas. Vivimos un mundo lleno de incertidumbre. Nadie sabe qué traerá el día de mañana. Podemos planificar, hacer presupuestos, estudiar y trabajar sin descanso, con un sobreesfuerzo, pero hay acontecimientos que llegan sin previo aviso. Un dictamen médico de una enfermedad, un accidente, la pérdida de un empleo, una crisis familiar e incluso una noticia inesperada. La incertidumbre produce preguntas como: ¿qué pasará conmigo? ¿Cómo saldré adelante? Y si las cosas no resultan como esperaba, ¿qué haré si todo cambia? Todos hemos experimentado esa sensación de no tener control. Nos gusta manejar las situaciones y controlarlas. Sin embargo, la Biblia nunca promete una vida sin incertidumbre. Lo que sí promete es la presencia de Dios en medio de toda circunstancia que produce incertidumbre. El problema no es que existan momentos inciertos. El problema aparece cuando permitimos que la incertidumbre gobierne nuestro corazón, nuestra mente e incluso nuestras emociones. Por supuesto, en lugar de dejar que Dios lo haga. Hoy aprenderemos 4 principios para manejar la incertidumbre desde una perspectiva bíblica. Primero, la incertidumbre nos recuerda que no tenemos el control. Por eso, el sabio Salomón en Proverbios dice: Fíate de Jehová de todo tu corazón. Te recuerdo Proverbios 3, 5 y 6. El ser humano quiere el control total, nunca parcial. Queremos conocer el futuro, la economía, la salud e incluso tener veracidad en relación a los próximos resultados. Pero Dios nunca diseñó al hombre para vivir controlando todo, porque Él es el que tiene la autoridad y el control de todas las cosas. Cuando creemos que controlamos nuestra vida, olvidamos que dependemos completamente del Señor. La incertidumbre rompe nuestro orgullo. Nos recuerda que somos limitados. Dios conoce el principio, el presente y el final. Él es Dios desde la eternidad hasta la eternidad. Él es el mismo Dios de generación en generación. Nosotros apenas conocemos el presente. Por eso Isaías 46:10 dice: Yo anuncio lo por venir desde el principio. Porque ¿quién conocerá la mente de Dios? ¿Y quién conocerá los propósitos del Eterno? Solo Dios conoce completamente el futuro. Por eso es importante que pongamos nuestras manos en las manos de Dios toda nuestra vida. Es importante que pongamos en sus manos toda nuestra existencia, nuestro presente y nuestro futuro. El ejemplo bíblico es de el patriarca Abraham. Dios llamó a Abraham a salir de su tierra. No le mostró un mapa, no le dio los detalles, solo le dijo: ve. Abraham caminó por fe. Muchas veces queremos que Dios nos muestre todo el camino
antes de obedecer, pero Dios normalmente muestra el siguiente paso. Por eso es importante que entendamos cómo Dios trabaja en nuestra existencia. La fe consiste en obedecer, aunque no conozcamos todo el recorrido. Hay personas que no avanzan porque quieren tener las respuestas antes de obedecer a Dios. La relación con Dios es una relación de fe, es una relación de una confianza absoluta, de un poner todo y toda nuestra esperanza en Él. Pero Dios pide confianza antes que explicaciones. ¿Será que Él nos tiene que explicar y nos tiene que decir qué va a pasar para que le obedezcamos? 2. La incertidumbre pone a prueba nuestra fe. No te apoyes en tu propia prudencia. Aquí encontramos uno de los errores más comunes en la vida de todos los cristianos, de todos los hombres de fe y seres espirituales. Cuando aparecen los problemas, inmediatamente queremos resolverlos con nuestras fuerzas. Comenzamos a preocuparnos, nos estresamos, no podemos conciliar el sueño, dormimos pero no descansamos. En nuestra mente está girando y girando un pensamiento. Buscamos todas las soluciones humanas, pensamos demasiado, nos desgastamos, dormimos poco, la ansiedad aumenta, pero la Biblia dice, no te apoyes en tu propia prudencia. ¿Por qué? Porque nuestra inteligencia tiene límites. Aún el ser más sagaz, más estratega y más inteligente también tiene límites. Nuestra experiencia tiene límites. Nuestra visión también está acotada. Pero Dios no es un ser finito, es infinito y por lo tanto Él es el eterno que no tiene límites. Reconozcamos en esta hora que somos seres frágiles, seres limitados, que nuestra finitud ya está marcada. Pedro caminando sobre el agua, mientras Pedro mantuvo sus ojos en Jesús, caminó sobre las aguas. Y cuando comenzó a mirar el viento, las olas, empezó a hundirse. El problema no era entrar al mar, era que ¿dónde estaba puesta su mirada? Lo mismo sucede contigo, lo mismo sucede conmigo. Cuando miramos solamente las circunstancias, nos olvidamos del Eterno, nos olvidamos de sus promesas, de su palabra, y nos olvidamos que Él está con nosotros. Aparece el miedo, aumenta la ansiedad, desaparece esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero cuando miramos a Cristo, la incertidumbre no desaparece inmediatamente, pero la paz comienza a gobernar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestro corazón completo. Filipenses 4, 6, 7 dice, por nada estén afanosos, por nada. Y aquí es el detalle, que vivimos en un tiempo de grandes afanes, de grandes ocupaciones y grandes proyectos. La respuesta de Dios frente a la incertidumbre no es la desesperación, es la oración. Y cuando estamos en incertidumbre, lo único que no queremos es orar, pero es lo que deberíamos de hacer inmediatamente para sosiegar nuestras emociones, para quietar nuestros pensamientos, para conectarnos con la divinidad y permitir que la mente de Cristo gobierne nuestro ser. Número 3. Dios utiliza la incertidumbre para formar nuestro carácter. Muchas veces preguntamos por qué Dios permite esto, pero deberíamos de preguntarnos, ¿qué quiere enseñarme Dios mediante esta situación? Las pruebas no siempre son castigos, no son esa disciplina de Dios. Muchas veces son entrenamiento espiritual
y no alcanzamos a comprender a causa del nerviosismo, a causa de esta incertidumbre de qué va a pasar con esta situación. Muchas veces son entrenamiento espiritual. José pasó por el rechazo, por la esclavitud, por la injusticia, por la cárcel. Durante años no entendía lo que ocurría. Sin embargo, Dios estaba preparando el futuro gobernador de Egipto a través del pozo, a través de la venta como esclavo, a través del servicio con Potifar y aún en la calumnia a través de la cárcel porque fue acusado injustamente. ¿Y qué tal todo el tiempo que estuvo en esa cárcel? Si José hubiera visto únicamente la cárcel, habría perdido la esperanza, pero Dios veía un palacio y un cargo de eminencia para su siervo José. David, del trono al desierto. Antes de la corona hubo persecución y antes del éxito hubo formación. Dios primero forma el carácter y después nos entrega esa bendición. ¿Será que a través de esta incertidumbre Dios está trabajando en nuestra propia vida? Quizás hoy estás viviendo una etapa que no entiendes. No concluyas que Dios te abandonó. Él es fiel. Lo que promete lo cumple y Él está con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tal vez Dios está preparando algo mucho mayor de lo que tú te puedes imaginar. Él está trabajando a tu favor. 4. La mejor manera de manejar la incertidumbre es confiando en las promesas de Dios. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Reconoce a Dios significa hacerlo parte de cada decisión. No solamente acudir a Él cuando aparecen los problemas, sino vivir dependiendo diariamente de la dirección, de la influencia, del mover de su presencia en todo lo que hacemos. La promesa no dice, no tendrás dificultades, sino Él dice, Él enderezará tus veredas. Esto significa que Dios te abrirá puertas, pero también te cerrará otras. Corregirá nuestro rumbo, pero también dirigirá nuestros pasos. Dios nunca promete explicarlo todo, pero siempre promete acompañarnos. El Salmo 37, 23 dice, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Así que deja que Dios, en medio de esta incertidumbre, cumpla su palabra, guiándote a toda verdad y a toda justicia. Entrégale tu corazón en esta hora. Entrégale tu existencia y permite que Dios ordene tus pasos, que Él corrija lo que está torcido, lo que está sumido se levante y lo que sobra se ha quitado. Provoca que el Señor ordene tu vida si es necesario. Romanos 8:28 declara, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Así que significa que en las pérdidas, en las enfermedades, en las esperas y aún en las pruebas, aunque no entendamos el proceso, Dios nunca pierde el control y Él no pierde ninguna batalla. La mejor manera de manejar la incertidumbre es confiando en las preciosas promesas del Eterno. Levántate en fe, levántate en certidumbre de que su palabra es verdad, de que Él nunca va a dejar que su palabra caiga a tierra. Esta palabra no regresará vacía,
hasta que no hiciere lo que ha sido prometido. Todos enfrentamos momentos de incertidumbre. Nadie está exento. Nadie, absolutamente nadie puede decir, yo no sé qué es la incertidumbre, porque todos somos seres que somos probados, somos personas que somos probadas por nuestro Señor. Así que la tradición judeocristiana, en esta tradición en la que experimentamos nuestra fe, la incertidumbre no se interpreta como una falta de fe o como un fallo en este camino espiritual, creyendo en nuestro Señor Jesucristo, sino como un espacio sagrado donde la confianza desplaza la necesidad de control frente a lo desconocido. Las Escrituras proponen anclar la esperanza no en ausencia de tormenta, sino en la fidelidad del Dios verdadero, el que es espíritu y es vida. El desierto como un espacio de confianza diaria. Ejemplo, en Éxodo el pueblo de Israel dependió diariamente del maná en el desierto. Recuerda Éxodo 16 al 20. No podían acumular provisiones para el día siguiente, lo que los obligaba a renovar su confianza en Dios cada mañana. La certidumbre o la incertidumbre sobre el futuro se combate aprendiendo a habitar en la presencia bajo la provisión de Dios. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día su propio mal. Mateo 6:34. Nos cuesta mucho trabajo rendir nuestro control humano a Dios. Nos cuesta mucho trabajo rendir nuestra voluntad y decirle a Dios, hágase tu voluntad. La ansiedad surge habitualmente del deseo de controlar los resultados. La meditación bíblica invita a trasladar esa carga mediante la oración activa, sustituyendo la preocupación por la gratitud. El mandato, no afanarse por cosa alguna, Filipenses 4:6. El vínculo, la oración, el ruego y la acción de gracias. Pero también el resultado, que es esa paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestros corazones y también nuestra mente, porque nuestro Dios es un Dios real. Por eso, por nada estemos afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración, en ruego, con acción de gracias. La palabra de Dios es verdadera, su palabra es real, y la consecuencia es que esta paz de Dios, que va a sobrepasar todo entendimiento, va a guardar nuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Hay un ancla en lo inmutable. Cuando las circunstancias externas son cambiantes e impredecibles, la fe busca solidez en la naturaleza de nuestro Señor. La certidumbre bíblica no se apoya en el entorno o en las circunstancias, sino en el carácter inalterable de nuestro Creador. La dimensión humana es inestabilidad, pero la promesa de Dios es refugio y fortaleza eterna, como lo declara el Salmo 46:1-2. Desconocimiento en la dimensión humana, pero la promesa es: los planes de Dios son de bienestar y no de mal. Jeremías 29:11. La dimensión humana es debilidad o temor, pero la promesa divina, que su presencia nos sostiene en medio de la dificultad. Isaías 41:10. Identificar el control. ¿Qué situación incierta estoy intentando resolver con mis propias fuerzas en lugar de entregarla en oración? Revisar el enfoque. La fe no elimina la duda de inmediato, pero decide confiar a pesar de la falta de respuestas claras. Hoy yo te invito a que descanses en la soberanía de Dios, aceptar
que no entender todo el camino forma parte de la caminata de la fe. No necesitamos entender todo. No necesitamos controlar todo. Por eso fíate del Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en tus caminos y Él enderezará tus veredas. Dios tiene el control de tu vida si tú la has rendido a Cristo. Nadie está exento de la incertidumbre y la diferencia entre el creyente y el incrédulo no es la ausencia de problemas. La diferencia es que el creyente camina acompañado de Dios a través de la fe, a través de su palabra y su presencia. Cuando el futuro sea incierto, recuerda quién dirige tu vida. Recuerda quién sostiene el universo. Recuerda quién conoce el mañana. Nosotros tenemos al Señor que todo lo domina. Nuestra paz no depende de saber lo que ocurrirá mañana. Nuestra paz depende de saber quién estará con nosotros mañana. Por eso, Isaías 41:10 dice: no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Si hoy estás atravesando una etapa de incertidumbre, entrega tu preocupación al Señor. No cargues solo con aquello que Dios te invita a poner en sus manos. Confía en Él con todo tu corazón, porque el Dios que conoce el futuro también sostiene el presente. Recuerda esta verdad: la incertidumbre no desaparece por conocer el futuro. Desaparece el temor cuando aprendemos a confiar en el Dios vivo, en el Dios que es espíritu y que es vida. Ya que en Él o sobre de Él está el futuro. Dios, conoces el corazón y la mente de todos los que nos escuchan. Conoces la necesidad real y toda la incertidumbre y zozobra que hay en muchas mentes y corazones. Por eso hoy, Señor, te pedimos que venga tu reino a nuestra mente y nuestro corazón. Te entregamos nuestra existencia. Te entregamos todas nuestras dudas e inquietudes. Ponemos en ti toda incertidumbre, sabiendo que en ti hay certeza, que en ti hay verdad y que nuestro futuro en ti está seguro. Gracias por lo que Jesús hizo en la cruz, para que podamos confiar solamente en tu ser. Gracias por esta palabra, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En tiempo de luces y perfecciones, también hay recomendaciones. Una obra que siempre nos inspira, motiva nuestra fe. Hoy vamos a comentar acerca del libro de Sed de Dios, por John Piper. Sed de Dios es una de las obras más influyentes de la teología evangélica contemporánea. Su tesis central, resumida en la frase Dios es más glorificado en nosotros cuando nosotros estamos más satisfechos en Él, desafía la idea de que el deber cristiano consiste principalmente en obedecer por obligación. Piper sostiene que la verdadera esencia de la vida cristiana es encontrar el gozo supremo en Dios mismo. Qué interesante, qué atractiva su visión en el poder acercarnos a Él para glorificarlo. En este enfoque conocido como hedonismo cristiano, no promueve un placer egoísta, sino la convicción que el ser humano fue creado para experimentar el máximo deleite en la presencia de Dios. Te podrías preguntar, ¿quién es John Piper? Él es un pastor
teólogo y escritor bautista reformado estadounidense, ampliamente conocido por su enseñanza sobre la supremacía de Dios en todas las áreas de la vida y por desarrollar el concepto de hedonismo cristiano. Resumiendo en su conocida afirmación, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él. Nació en Tennessee en 1946, un 11 de enero, en Estados Unidos. Su formación académica en diferentes institutos y seminarios teológicos, en Wheaton College, en el seminario Fuller, en el seminario teológico. También hizo estudios en el Nuevo Testamento de la Universidad de Múnich en Alemania, y su ministerio como pastor principal en la iglesia bautista más importante de Minnesota, en Minneapolis, y se retiró como pastor principal, pero continúa enseñando y escribiendo. Después de décadas de su ministerio pastoral, Piper fundó el ministerio precisamente como el nombre de este libro. Miren qué interesante, Sed de Dios. Así que Piper, dedicado a difundir recursos bíblicos mediante artículos, libros, sermones, conferencias y cursos, su propósito ha sido el ayudar a las personas a encontrar un mayor gozo en Dios y vivir para su gloria. Sus enseñanzas enfatizan sobre la soberanía absoluta, la soberanía de Dios, la autoridad e inspiración de la Biblia, la centralidad de Jesucristo en la salvación, la importancia del gozo cristiano como un motor a la obediencia, la misión de la iglesia y la proclamación del evangelio. Entre sus obras más importantes es Sed de Dios, No desperdicies tu vida, Cuando no deseo a Dios, Los deleites de Dios, Providencia y Este momento importa para siempre. Estas obras han sido traducidas a numerosos idiomas y han influido en iglesias, seminarios y ministerios alrededor del mundo. John Piper es considerado una de las figuras más influyentes del evangelismo reformado contemporáneo. Su énfasis en la relación entre la gloria de Dios y el gozo del creyente han marcado la predicación y la formación espiritual de muchas iglesias. Aunque algunas de sus posiciones teológicas han generado debate entre distintas tradiciones cristianas, su llamado a centrar la vida en Dios y a encontrar en Él la máxima satisfacción ha tenido un impacto significativo en la teología y en la espiritualidad evangélica de las últimas décadas. Así que regresemos a la obra que hoy nos compete, Sed de Dios. El deseo como parte esencial de la adoración. Uno de los aportes más importantes del libro de Piper es el papel de las emociones en la vida espiritual. Durante siglos, algunos sectores del cristianismo han enfatizado el deber por encima del afecto. Piper demuestra mediante numerosos textos bíblicos, especialmente los Salmos, que Dios no solo exige obediencia, sino también amor, deleite, hambre y sed de Él. Jesús dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. El problema del ser humano no es que desee demasiado, sino que desea demasiado poco, conformándose con placeres pasajeros en lugar del gozo eterno que se encuentra en la divinidad. Esta idea transforma la comprensión de la santidad. La santidad deja de ser únicamente la ausencia de pecado para convertirse en la presencia de un profundo deleite en Dios. La pregunta sería: ¿hemos aprendido a deleitarnos en la alabanza, en la adoración, en nuestros cultos devocionales, en nuestros cultos racionales? ¿Acaso no nos hemos acercado a ese deleite en la presencia de Dios? Hay un aporte que él hace en la teología y es acerca del hedonismo cristiano,
una aparente paradoja. El término hedonismo suele asociarse con el egoísmo, la búsqueda desenfrenada del placer. Piper lo redefine completamente. Su argumento es que Dios diseñó al ser humano para buscar satisfacción. La pregunta no es si buscamos placer, sino dónde lo buscamos. ¿Recibes ese placer espiritual en las cosas sagradas? Cuando buscamos el placer en Dios, Dios recibe la gloria. El creyente encuentra satisfacción permanente y la obediencia nace del amor y no de la obligación. Esta visión recuerda las palabras de Agustín de Hipona. Nos hiciste para ti y nuestro corazón está quieto hasta que descanse en ti. Aunque Piper desarrolla esta idea desde una perspectiva reformada, conecta con una tradición cristiana muy antigua. Te lo repito, nos hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. ¿Has podido y has aprendido a darle la gloria a Dios como parte de tu placer? ¿Has encontrado satisfacción en su palabra, en su presencia, en ese servicio dirigido a Él? ¿Tu obediencia nace del amor o obedeces porque para ti ha sido una obligación? Así que él hace una redefinición de la obediencia. Uno de los capítulos más impactantes en aquel donde Piper sostiene que la obediencia no nace del gozo, ¿verdad? Esta está incompleta. No significa que el creyente siempre experimente emociones intensas, sino que la meta de toda disciplina espiritual es recuperar el deleite de Dios. Esto cambia nuestra manera de entender la oración, la adoración, la lectura bíblica y nuestro mismo servicio cristiano. Ya no son obligaciones religiosas, sino son medios para disfrutar de la comunión con el Eterno. Y esto me hace recordar esta visión tan integral, tan especial que tiene el mundo judío, porque ellos totalizan, ellos no separan mente, cuerpo, emociones, espíritu, como lo hacemos en esta visión occidental. Para ellos, el poder estar en la presencia de Dios es estar simplemente, no separando tripartitamente, sino es una entrega total, una entrega integral, y es con todo. El sufrimiento desde una perspectiva del gozo. Quizás uno de los aportes más profundos del libro es su enseñanza sobre el sufrimiento. Piper no promete una vida fácil, al contrario, afirma que el creyente puede experimentar un gozo profundo incluso en medio del dolor, porque Dios mismo permanece como su mayor tesoro. Aquí resuena la experiencia de Pablo, como entristecidos, pero siempre gozosos. El gozo cristiano no depende, escucha, de las circunstancias, sino de la suficiencia en nuestro amado Cristo Jesús. Como entristecidos, mas siempre gozosos. Como pobres, mas enriqueciendo a muchos. No como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Al leer estos versículos, el apóstol Pablo habla de la realidad del dolor humano, de las pruebas, pero con una alegría profunda que viene de Dios. Sí, pobreza y riqueza, aunque no tenían bienes materiales, compartían el mensaje de salvación que enriquecía la vida de otras personas. No tener nada y no tenerlo, y al mismo tiempo tenerlo todo, refleja que la posesión más grande es la vida eterna y la compañía de Dios, lo cual supera cualquier cosa del mundo.
Así que, mi estimado Radio Escucha, el gozo cristiano no depende de las circunstancias, sino que está en la suficiencia de Cristo. Él lo llena todo. Este combate contra la idolatría no consiste únicamente en adorar imágenes. Para Piper, cualquier cosa que sustituya a Dios como fuente principal de satisfacción se convierte en un ídolo. El éxito, el dinero, las relaciones, los reconocimientos, el mismo ministerio, incluso las bendiciones de Dios. Esta perspectiva lleva al creyente a examinar continuamente dónde encuentra su verdadera alegría. ¿Será que forma parte de esa idolatría inconsciente en nuestras vidas? ¿Adoras el éxito? ¿Amas el dinero? ¿Cuidas demasiado tus relaciones? ¿Vives del reconocimiento? ¿O para ti el ministerio es todo? Incluso adoras las bendiciones de Dios. Hay un combate. ¿Verdaderamente encontramos el deleite en Dios o en lo que viene de Él? La centralidad de la gloria de Dios. Toda la obra gira alrededor de un principio fundamental. Dios hace todo para la manifestación de su gloria. De hecho, Jesús siempre decía que el Padre sea glorificado. Sin embargo, Piper evita presentar esta verdad como una idea fría o abstracta, la centralidad de la gloria de Dios. La gloria de Dios alcanza su máxima expresión cuando las personas disfrutan a Él. Así la adoración deja de ser simplemente cantos, himnos, para convertirse en valorar a Dios por encima de todo. ¿Tu vida está centrada en Dios? ¿Tu vida está centrada en la gloria de Dios? ¿O simplemente, religiosamente, te has acercado al camino, a esa relación con Dios, y has dejado esa centralidad en la persona de nuestro amado Cristo Jesús? Dice Habacuc 2:14, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y estamos hablando de esta centralidad. Dios hace todo para la manifestación de su gloria. Pero ¿qué tal Isaías 6:3? Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y el mismo salmista: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Salmos 19:1. ¿Cuáles son las fortalezas del libro? Entre sus mayores aportes destacan una sólida fundamentación bíblica, un llamado a una espiritualidad auténtica centrada en el gozo de Dios. La visión eleva de la soberanía y la gloria de Dios. Una comprensión profunda del sufrimiento cristiano. Y aquí abriríamos una pregunta. En medio del sufrimiento, ¿te gozas en la presencia de Dios? ¿Te gozas en las debilidades? ¿Has aprendido a gozarte en medio del sufrimiento? Y otra fortaleza de este libro es la integración entre la doctrina y la vida práctica. La fe sin obras está muerta, y el libro evita separar la teología de una experiencia espiritual. Así que el análisis de las dinámicas teológicas claves de ese desmantelamiento del deber kantiano, Piper se opone abiertamente a la ética kantiana.
la cual sostiene una acción que pierde valor moral y se hace por deseo o placer personal. Para Piper, obedecer a Dios simplemente es deber sin desearlo expresamente en una ofensa a Dios, ya que lo retrata como un amo gravoso y no como un tesoro deseable. Si como al oro lo buscaras y como a la plata lo desearas, decía el gran Salomón. La naturaleza del amor, el libro redefine el amor no como un sacrificio desinteresado, ese amor abnegado puro, sino como un deleite supremo en el bien del otro que encuentra su máxima expresión en compartir el gozo de Dios. Y yo creo que el evangelismo, lejos de que se convierta o se ha convertido en algo mecánico, deberíamos de hacerlo precisamente con amor y con gozo, transfiriendo el poder de la palabra que salva y que sana la mente de cualquier inmortal. El ayuno, la adoración como apetitos, la vida espiritual no consiste en reprimir el deseo, sino en reorientar los afectos. El pecado no es desear demasiado, sino conformarse con placeres demasiado pequeños. Implicaciones prácticas. Área tradicional. Área, la adoración. El enfoque, un deber dominical, un cumplimiento de un ritual. Pero la perspectiva de Piper es que es un banquete donde el corazón se deleita activamente en los atributos de Dios. El área, las misiones, una obligación pesada motivada por la culpa o la piedad. Pero en esta nueva perspectiva de Piper, el desbordamiento de la alegría en Dios que busca extender ese gozo a otros. El área del dinero y la mente, regida por reglas externas de contención. Pero en esta nueva visión, un medio para comprar gozo duradero al invertirlo en lo eterno. El matrimonio, tradicionalmente una institución de compromiso y sacrificio mutuo, desde una perspectiva legalista, pero desde esta nueva perspectiva, la búsqueda del gozo propio, el deleite en hacer feliz al cónyuge en Dios. Claro que este libro también tiene sus críticas y sus puntos de tensión teológica. A pesar de su enorme impacto, la propuesta de Piper genera debates teológicos significativos. Una tensión en la terminología. El uso de la palabra hedonismo genera ficción. Aunque Piper lo califica minuciosamente, críticos argumentan que usar esta categoría filosófica cargada de egocentrismo para describir la santidad puede llevar a confusiones conceptuales. El riesgo del subjetivismo emocional. Al poner un énfasis tan alto en el deleite de los afectos, exige el peligro práctico de que los creyentes evalúen su salud espiritual basándose en fluctuaciones emocionales o momentos de arrebato sentimental, reduciendo la fe cuando experimentan sequedad espiritual. Y esta paradoja del sufrimiento. Aunque Piper dedica capítulos al sufrimiento, algunos teólogos consideran que el esquema de encontrar gozo en la prueba puede resultar insensible o prescriptivo ante crisis de dolor profundo o incluso depresión clínica. Así que la relevancia para la iglesia contemporánea, vivimos en una cultura que promete satisfacción en el consumo, el entretenimiento y el éxito personal. La respuesta de Piper es radical. Ninguna de estas cosas puede satisfacer plenamente el corazón humano, porque fuimos creados para Dios. Por esto, Sé de Dios sigue siendo una obra pertinente. Invita a una fe que no se conforma con cumplir normas religiosas, sino que busca una relación viva con Dios, en la que Él sea el mayor deleite del cristiano. Sé de Dios no es simplemente un libro sobre la felicidad cristiana. Es una invitación a replantear toda
nuestra vida espiritual. Piper sostiene que el propósito último del ser humano no es solo obedecer a Dios, sino disfrutar de Él para siempre. Esta propuesta desafía nuestra religiosidad basada únicamente en el deber y presenta una visión en que la obediencia, la adoración, el sufrimiento y la misión encuentran su unidad en el gozo de conocer a Dios. Su tesis principal permanece como un llamado profundo para la iglesia de hoy. La verdadera transformación espiritual ocurre cuando Dios deja de ser únicamente el objeto de nuestra obediencia y se convierte en el mayor deseo y satisfacción de nuestro corazón. Independientemente de las diferencias teológicas que puedan existir en algunos de sus planteamientos, la obra ofrece una reflexión poderosa sobre el lugar que ocupa Dios en los afectos humanos y recuerda que la vida cristiana alcanza plenitud cuando el creyente puede decir junto al salmista: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Salmos 73:25. Sé de Dios, de John Piper. Búscalo y disfruta de esta preciosa obra, como hemos disfrutado de este segmento. Hasta la próxima. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy. Les agradecemos por escucharnos y esperamos que haya sido de bendición para su vida. Nos encontramos en el próximo Tiempo de Luces y Perfecciones.